Manuel, bienvenido a Extra Inning. Manuel Luna, director ejecutivo de Creso, entre muchísimas otras cosas. Unos cuantos sombreros por ahí. Se mantiene ocupado. Pero en materia de deporte, director ejecutivo del programa Creando Sueños Olímpicos. ¿Qué es el programa Sueños Olímpicos para el común y corriente que no maneja el día a día del deporte olímpico? Primero que nada, gracias Dionisio por la oportunidad y aprovecho el momento para manifestarte en cámara todo el cariño, respeto y admiración que te tengo y gracias por Gracias, siempre mutuo. dignificar la profesión del periodismo y coger el periodismo deportivo hacia lo más alto de lo que se puede poner. Así que gracias por eso. Creso es el programa que se creó hace unos 12 años ya por el sector privado para invertir y apoyar a los atletas de alto rendimiento de la República Dominicana. Lo fundó don Felipe Vicini y todo esto surge por los Juegos Olímpicos de Beijing. Luego de la medalla de oro de Félix Díaz y la medalla de plata de Gabriel Mercedes, él entendía que eso no podía ser efímero, que debíamos de hacer algo del sector privado para apoyar al Comité Olímpico Dominicano y que esto fuera una constante. Y efectivamente ha habido una constante para después de ahí ganando medalla en todos los Juegos Olímpicos. Entonces es un programa que el sector privado aporta fondos todos los años para complementar la inversión que hace el Estado. Nosotros no le entregamos dinero a los atletas, sino que garantizamos con esos fondos que los atletas puedan estar compitiendo en las competencias, o la redundancia, más importantes que le permitan la clasificación olímpica dentro del ciclo olímpico. Bueno, no solamente se trabaja para el año olímpico, sino que se trabaja en los 4 años para que ese atleta se mantenga compitiendo. Nosotros decimos una cosa, y es que un atleta por lo general necesita 2 factores fundamentales para lograr el éxito. Uno es el talento, y con ese él nace. El otro es fogueo, y para foguearse se necesitan recursos para viajar, para los hoteles, para inscribirse, para prepararte, y ahí es que entra Creso. Es la mano amiga del empresariado para ayudar a que esos atletas no falten esas competiciones principales y que puedan lograr su sueño olímpico. En un ecosistema tan complejo como el del deporte dominicano, con estructuras poco tradicionales, si las comparamos con el plano internacional, ¿cómo funciona? ¿Cómo logra Creso llegar a lo que es? Yo creo que desde su fundación nosotros vimos los modelos que habían de manera internacional y creamos un híbrido que no existe en ningún otro lugar del mundo y creo que ha funcionado. Y nosotros logramos, primero, que el Estado no nos viera como una competencia, sino como un aliado. Y yo creo que eso ha sido una constante en los diferentes gobiernos de diferentes sectores políticos del país. No competimos por protagonismo. Nosotros siempre hemos dicho y lo mantenemos, somos un complemento del Estado. El Estado es y será el principal inversionista y aportante y protagonista de la inversión hacia los atletas. Y 2, un trabajo muy bueno con el Comité Olímpico Dominicano, que es el brazo ejecutor del programa. O sea, el Comité Olímpico Dominicano, a quien se le entregan los fondos, el Comité Olímpico Dominicano tiene el comité técnico para ver técnicamente cuáles son los atletas a los que se debe apoyar. El Comité Olímpico Dominicano es quien administra los fondos y se los pasa a las federaciones. Las oficinas de Creso están en el Comité Olímpico Dominicano. O sea que son 3 patas de una mesa que yo creo que han funcionado muy bien. Y creo que el aporte más importante que hemos hecho ha sido profesionalizar las federaciones. Yo creo que luego de Creso y por el sistema de inversión que tenemos, las federaciones son auditadas todos los años, tienen que presentar cada 4 años tienen que presentar un programa de desarrollo, 4 años en el alto rendimiento. Entonces eso les permitió trabajar de manera planificada. Ya desde enero o desde diciembre del año anterior, yo tengo el calendario de competencia del año siguiente. Y el Robert Florentino de judo ya sabe que desde enero, en noviembre va a tener los recursos para el Grand Prix que tiene que ir en París, vamos a suponer. ¿Tú entiendes? Entonces, esto le ha dado una estructura al deporte dominicano que ha permitido que se trabaje de manera más organizada. Y yo creo que está funcionando y que esperemos. De hecho, ya hay otros países
como Costa Rica, Ecuador, que han venido a República Dominicana a ver el modelo para tratar de emularlo en sus países. ¿No ha habido recelo de los federados, tomando en consideración que en un momento los federados eran amos, maestros y señores y dominaban el escenario completo, y ahora parecería como que hasta cierto punto dependen de lo que está haciendo Creso? Todo lo contrario. El federado ha sido el mayor beneficiado y lo agradece. De hecho, la gente tiene que entender que el protagonista del desarrollo deportivo en un país son las federaciones. O sea, nosotros no ponemos decir, o sea, nosotros tenemos que abrazar las federaciones, porque al final del día, quien inscribe a un atleta en una competencia es su federación. Nosotros lo que tenemos que abogar es de seguirle ayudando a las federaciones para que se sigan organizando, se sigan profesionalizando, y todo, voy a ser sincero, ni voy a ser hipócrita. Hay federaciones que funcionan mejor que otras, hay federaciones que son más profesionales que otras, hay federaciones que necesitan que tú la acompañes un poco más para que puedan entregar los resultados que uno espera. Pero yo entiendo que si nosotros miramos, cuando nosotros comentamos en el 2010, 2012, a lo que son las federaciones hoy en día, ha habido un crecimiento y muy positivo, y los atletas ven los resultados. Al final, inclusive en federaciones que no están en Creso hoy en día, por ejemplo, karate, tú hablas con el presidente de la federación y con los atletas de la federación, y la misma María Dimitrova te puede decir cómo era la federación o cómo ella se sentía dentro de la federación antes, cómo cambió después. Y el mismo Borol, el presidente, te va a decir lo que fue y lo que es hoy en día. Y ellos se quedaron, con todo y que no están en Creso, porque el deporte ya no es olímpico, se quedaron con la misma estructura y están haciendo la misma planificación. Ahora acaban de ir a una competencia en las Islas del Caribe, que se fueron precisamente en Arayet, y ganaron en primer lugar dentro de los países que compitieron del Caribe. O sea que yo creo que las federaciones nos ven con cariño, y al revés, cada vez quieren que más federaciones sean parte de Creso. ¿Cómo ustedes eligen la federación? ¿O los atletas, más que las federaciones, que van a formar parte del programa? Eso es el key principal del asunto. O sea, como te dije, todas las federaciones tienen derecho a participar. Lo primero es que la federación tiene que ser olímpica, o sea, el deporte tiene que ser olímpico. Porque nosotros queremos invertir en todo el ciclo. En todo el ciclo, porque si falta el juego olímpico, se cae. Por ejemplo, tú tienes esquí náutico, que tenemos uno de los mejores 5 del mundo, que no puede estar en Creso. Tú tienes boliche. O sea, hay muchos deportes que se practican mucho en República Dominicana, pero que no pueden estar en Creso porque no son olímpicos. Entonces, lo primero es que sea olímpico. Segundo, que la federación esté organizada. O sea, que no hayan temas legales, cosas por el estilo, que se pueden presentar siempre en un momento, pero se deben de resolver. Pero para entrar en el programa tiene que estar limpio. Tiene que estar limpio, ¿verdad? Y 3, luego el comité técnico de Creso, junto con el comité técnico del Comité Olímpico, evalúa lo que le presentan las federaciones. Cada 4 años hacemos una encerrona de un día completo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para que las federaciones presenten como si fuera su oposición, su candidatura a Creso. Como un concurso. Como si fuera un concurso. Entonces las federaciones presentan su plan a 4 años, quiénes son sus atletas, y bueno, la federación podrá presentar 12 atletas, pero luego el comité técnico decide, mira, no son 12, son 8 o son 10. O no ha pasado que una federación presenta 4 atletas y nosotros decimos, no, son 5, porque ese que viene subiendo, que la federación no eligió, el comité técnico entiende que tiene todas las de poder triunfar. Entonces, y se trabaja de la mano con la federación, tampoco se le impone ese quinto, pero ha habido un proceso en el cual las federaciones someten sus atletas, el comité técnico lo evalúa y de ahí en adelante se comienza a trabajar. Entonces, ese atleta elegido recibe de Creso ¿qué? El pago de sus competencias, sus viajes, sus viáticos, los viáticos del entrenador, hotel, transporte, logística, y además de todo un aparato de soporte al Comité Olímpico que permite, bueno, ayudar con, o sea, todo lo que le permita llegar a esa competencia, que es la que le va a catapultar hacia el sueño olímpico. Y quiero decir algo importante, Dionisio. El fin principal de Creso no es la medalla olímpica. ¿Cuál es el fin? Clasificar la mayor cantidad de atletas posible a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué?
Porque mientras más atletas tú clasificas a los Juegos Olímpicos, más posibilidades de medalla tú tienes. Y la medalla, que no es el objetivo final, lo que se convierte en el catalizador. ¿El catalizador para qué? Para que ese atleta sea el ciudadano modelo que permita que los niños que vienen subiendo digan: yo quiero ser Mary Lady, yo quiero ser Félix Sánchez, yo quiero ser Crismeri Santana, yo quiero ser María Dimitrova. Nosotros lo que queremos es crear líderes y modelos que permitan que la sociedad, a través de educación y deporte, sea una mejor República Dominicana. ¿Qué rol juega la educación? Hace 20 años, la educación estaba muy distanciada de lo que eran los atletas, no solo amateurs, sino los atletas en sentido general en la República Dominicana. ¿Qué rol juega la educación en Creso? Fundamental. Nosotros invertimos casi $2 millones al año. Las empresas aportan $1.950.000 al año hoy en día. Estamos hablando de casi 120 millones de pesos. Casi 120 millones, 115 millones de pesos por ahí. En 2024, el año pasado fueron 113, pero... Varía con la tasa. Varía por la tasa, exactamente. A pesar de esa inversión tan grande, a los atletas nosotros no les pedimos que hagan un post, que tiene que salir una valla, que tiene que utilizar una ropa, que tiene que firmar autógrafo, nada. ¿Tú sabes qué es lo único que le pedimos? Que tienen que estudiar. El único requisito que tiene el atleta para estar en Creso es fajarse en su deporte y fajarse estudiando. Y nosotros pagamos la beca. O sea, el atleta que no estudie sale de Creso. No hay vaca sagrada. Sí o sí. Sí o sí. O que esté graduado. Porque al final del día, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Que sea profesional. Que sea profesional, porque como le pasó a Gabriel Mercedes, tú nunca sabes cuando viene una lesión. Y Gabriel, que en 2011 estaba fuera de la universidad, entró a estudiar contabilidad en 2011, se lesiona en 2012 en los Juegos Olímpicos y dice: mierda, Manuel Luna, tú tenías razón. Gracias a Dios que yo comencé mi universidad. Terminó, se graduó y hoy es un profesional que anda por el mundo dando conferencias de liderazgo, cuando hoy además vicevocero de la Policía Nacional. Y como Gabriel, estamos viendo un ecosistema de atletas y ex-atletas de Creso insertado en el mercado laboral. Por ejemplo, tú, que eres un experto en deporte, sabes quién es Emil Santos. La gente no conoce a Emil, pero Emil fue medallista centroamericano, medallista panamericano, ex-atleta de Creso, que se graduó, hizo maestría con Creso, trabajaba en una empresa de agua en la República Dominicana y hoy está en Florida en una multinacional ganando un salario muy por encima del salario promedio de República Dominicana. O sea, le está yendo muy bien. Entonces eso es lo que queremos lograr, que ese atleta se convierta en ese ciudadano modelo que luego entra en el sector privado cuando se retira de su carrera y sigue generando valor para el país. Ahí tú tienes a María Dimitrova con su dojo, tú tienes a Yamile Peña con su escuela de gimnasia, el mismo Félix Sánchez, Víctor Estrella en Santiago. O sea, hay muchos buenos ejemplos hoy en día que hace 20 años, cuando tú y yo éramos muchachos y estábamos en la universidad, nosotros no lo veíamos. El ex atleta lo que vivía de la pensión de uno de los cuerpos castrenses del Estado y alguna cosita más. O teníamos reportajes en uno de los periódicos del que estaba en la miseria extrema. Del que estaba en la miseria extrema y que había que pensionarlo. ¿Qué retorno tienen las empresas privadas que participan en Creso? Porque me estás hablando de 115 millones de pesos. Son 7 empresas, ¿verdad? Son 12 empresas. 12 empresas. O sea, estamos hablando de 10 millones de pesos. En promedio. Hay unas empresas que aportan más que otras, pero sí. Yo sé que hay algunas que quizás aportan el 30, el 40 o el 50% de ese total, pero ¿qué tienen de retorno esas empresas? Esas empresas están convencidas de que a través de deporte y educación nosotros podemos tener un mejor país. Esas empresas hoy en día no están haciendo ese aporte para deducirlo de impuestos. No es deducible. Que no tendría nada de malo, sería igual de loable. Ni tendría nada de pero en realidad lo están haciendo de manera... de morbo, ¿verdad? No, para nada. Lo están haciendo verdaderamente convencidos de que a través de deporte y educación podemos tener un mejor país. O sea, lo dan como una donación a Creso, lo ponen dentro de su presupuesto de mercadeo, de comunicación, lo que fuere, y tratando de manera magnánima ayudar a estos atletas para construir un mejor país. A largo plazo, el retorno es que una mejor República Dominicana, una República Dominicana más fuerte, es beneficio para las empresas a largo plazo. Claro que sí. ¿Qué necesita el deporte dominicano para mejorar? Más recursos. ¿Más recursos? Definitivamente, o sea, hay muchas cosas, lógicamente, organización, pero con los recursos que tenemos,
Nosotros no podemos competir contra Jamaica y Cuba a nivel olímpico. Podemos competir contra ellos a otro nivel, tal vez, pero si nosotros queremos ser el país número uno de América Latina en materia de deporte, necesitamos más recursos. Con los recursos que tenemos no es suficiente. No importa quién sea el ministro, puede ser MacGyver. No hay forma de que con los recursos que tiene el Ministerio de Deporte hoy en día, que ha ido aumentando en los últimos 10 años, pero no hay forma de que con esos recursos podamos ser una potencia. Pero relativamente es insignificante lo que ha aumentado. El presupuesto de la República Dominicana en materia de deportes ronda los 3.000 millones de pesos. 2.900. Sí. 0,3% del presupuesto nacional. Dice mucho el actual ministro de que hay unas partidas que entran por presidencia que agregan muchísimo más, pero hace 20 años que usamos la referencia, o sea, en el 2004, o vámonos más lejos, hace 30 años, en el 94, o vamos a decir un poquito más, en el 97, el presupuesto rondaba los 2.000 millones de pesos, que con la tasa del dólar, pues obviamente en esa época era mucho más que lo que se está aportando hoy en día. ¿Cómo Relativamente, y con relación al presupuesto nacional todavía mucho más? Mucho más. Pero de todas maneras siempre hemos estado por debajo del 1% en inversión, del 1% no del PIB, del 1% del presupuesto nacional. Entonces, definitivamente que si hay... Pues si fuera del presupuesto estuviéramos hablando de 10.000 millones. Claro. No de 3.000. Claro. Y yo me conformo con eso. O sea, de verdad que yo creo que si República Dominicana tuviera el 1% del presupuesto nacional, nosotros tuviéramos que una capacidad de competir. Y cuando tú te vas de que ese 0,3% se va el 0,2 y pico en gasto corriente, exacto. Entonces, ¿qué te queda para inversión y para deportar tu rendimiento? Es muy poco lo que le queda al ministerio. Entonces, si tuviera... Estamos hablando de 500, 600 millones. 700, no más de ahí. No más de ahí. Entonces, es muy poco lo que puede hacer un ministro con tan pocos recursos para verdaderamente marcar la diferencia. Nosotros hemos, creo que, hecho la diferencia en República Dominicana en los últimos 12 años por ese complemento que ha tenido el ministerio de Creso. ¿Tú entiendes? Ha habido esa unión exitosa que ha permitido trabajar de la mano y poder poner más recursos sobre la mesa para que el alto rendimiento triunfe. Pero si queremos ya dar un escalón, porque lo que pasa es que aquí en República Dominicana nosotros íbamos a los Juegos Olímpicos era participar. Pero ahora, como hemos sentado las bases de ganar medallas en todos los Juegos Olímpicos, ya la gente, espérate, ¿cuántas medallas que tú vas a traer de los Juegos Olímpicos? Ya si ganamos una, ya la gente va a entender que nos fue mal. Claro, porque ganamos 5 en Tokio. Hay una proyección de 5 medallas para... ¿Quién hizo esa proyección? Alguien la hizo en el deporte, creo que fuiste tú. No. O fue el Comité Olímpico Dominicano. Una aspiración, yo creo. Bueno, vamos a decirlo así. Antes no se proyectaba nada y siempre se decía que era para quedar bien. Pero el Comité Olímpico aspira, vamos a decirlo así, exacto, a 5 medallas olímpicas. Son 57 atletas. ¿Cuántos de esos atletas son de Creso? Todos menos fútbol. O sea que 20 atletas creo que son de fútbol, serían 37. O sea que las reinas del Caribe son parte de... Sí, desde hace 2 años ya el voleibol masculino y femenino son parte de Creso. Yo creo que es muy difícil, que nosotros igualemos los resultados de Tokio en cantidad de medallas. Muy difícil. Nosotros estamos llegando a París con un poquito menos de posibilidades de medalla. Entonces, yo tengo una matemática mía que me la inventé, que tú llegas a un Juego Olímpico con una posibilidad de medalla y eso lo divide entre 3. Y más o menos por ahí es que va a andar tu cantidad de medalla. Entonces nosotros llegamos a Río con 5 posibilidades de medalla, lo divide entre 3, te debía dar 1 y pico. Ganamos 1. Llegamos a Tokio con 12 posibilidades de medalla, lo divide entre 3, daba 4, ganamos 5. Nos fue muy bien. ¿Y cuántas posibilidades de medalla tenemos ahora? ¿9? O sea, mi aspiración sería en el mejor de los casos 3 o 4. Nosotros, entonces, la proyección técnica entre 2 y 4. Entre 2 y 4. Nosotros entendemos que hay muy buenas posibilidades con Mary Lady. Yo creo que hay muy buenas posibilidades con Alexander Ogando. Luego tienes 2 boxeadores que son top, que pudieran cualquiera de los 2 ganar medalla. Tienes en levantamiento de pesas 3 que tienen posibilidades, pero sobre todo Beatriz y Yudelina. Luego tienes a Audrey Nin, que en salto ganó oro en un Grand Prix, o sea que ya se lo ponen todos los candidatos. Y
Esas son principalmente, creo que se me queda alguna, no, yo creo que esas son Ahí está, sí. principalmente las posibles. Y Alexander Ogando. Sí, lo Alexander Ogando mencionaste. en los 200 metros. ¿Has sentido celos, Creso, del gobierno? Tomando en cuenta que cada vez que hay un resultado olímpico positivo, la mano de Creso está por ahí. No, en verdad no. Yo creo que hubo un ministro hace muchos años que sí nunca quiso reunirse con nosotros, pero excepto eso, desde el Jay hacia adelante, todos los ministros han sido extremadamente cercanos. Pero, y ese ministro que no se reunía con nosotros siempre mandaba al viceministro y valoraba lo de Creso y lo decía, pero nunca quiso trabajar, nunca la mesa tripartita se rompió en ese momento. O sea que Jaime David no quiere saber de Y Creso. después que se recompuso esa mesa tripartita, los resultados están ahí. Yo creo que con Camacho hoy en día tenemos una comunicación extraordinaria y yo creo que no. Yo creo que de parte del gobierno nunca ha habido celo y los presidentes valoran, porque al final del día es una ayuda del sector privado para complementar. Y tú no ves a Creso tratando de cogerse la foto de que le corresponde al Estado. El Estado ha sido y será el principal inversionista del deporte dominicano y el principal responsable del éxito del deporte dominicano. ¿Qué tú le cambiarías al deporte dominicano? Más allá de los recursos que me dijiste, para ser más profesional, para lograr una estabilidad Planificación. y que no sea... Que las federaciones trabajen de manera planificada. Yo creo que uno de los cambios más lindos y voy a pecar de egocentrismo, que nosotros logramos en la Federación de Fútbol, o sea, no Creso, pero digamos que Creso me prestó por un tiempo a la Federación de Fútbol Para que la gente sepa, la comisión normalizadora nombrada por FIFA. para que la gente sepa, Manuel Luna encabezó la comisión normalizadora luego de que la Federación Dominicana de Fútbol fuera intervenida por el gobierno dominicano o por La FIFA. por la justicia dominicana y por la FIFA, que la FIFA intervino en base a los procesos judiciales que comenzaron en la República Dominicana por la gestión del ingeniero Osiris Guzmán. Correcto, entonces yo creo que uno de los cambios que tú has visto más grande en la federación, se podrán cometer errores o no, pero o sea, hay una planificación. Cada 4 años se trabaja en la Federación de Fútbol con una planificación estratégica. ¿Qué se va a hacer en el fútbol de mujeres? ¿Qué se va a hacer en el fútbol sala? Luego llegan o no llegan los recursos y se puede o no se puede hacer, pero la planificación está hecha. Entonces tú ves en algunas de las federaciones de Creso que se está trabajando de esa manera y yo creo que la meta debe de ser que eso vaya a todas las federaciones, que se trabaje de manera planificada, de manera tal que el gobierno desde septiembre del año anterior ya sepa cuánto es que necesita, porque también el Estado, cuando va a pedir, o sea, el ministerio, cuando va a pedirle recursos a Hacienda, ¿para qué? Bueno, no, es que se presentan competencias, pero ¿cuáles? Si tú trabajas en un plan estratégico y tú presentas un proyecto de desarrollo bien estructurado, bien fundamentado, entonces es más fácil para el gobierno central decir, tú sabes que hay que darle más recursos al Ministerio de Deporte para poder ejecutar ese plan estratégico. A mí me llama mucho la atención algo que sucede con el fútbol, quizás tú me puedes arrojar un poco de luz, y es que con la cantidad de dinero que recibe de FIFA, uno pensaría que puede hacer 1 millón de cosas. Sin embargo, en los últimos 3 años, Fútbol ha devuelto dinero a FIFA, o mejor dicho, no ha gastado el total del dinero que ha recibido. ¿Cómo eso es posible? Lo que pasa es que FIFA te entrega una serie de recursos Y tienes que justificarlo. y no solamente tienes que justificarlo. O sea, yo te voy a dar $50,000 para el deporte de niños, pero tú tienes que hacer 10 competencias con 10 equipos. Entonces, cuando tú buscas hacer esa competencia en República Dominicana para ese renglón, puede ser que no hayan 10 equipos. Entonces tú no puedes gastar esos $50,000 o esos $100,000 y tú tienes que devolverlo. Porque para tú gastarlo, o tienes que crear los equipos y te cuesta más crear los equipos, entonces con todo lo que tiene y el personal limitado que tiene la federación, pues posiblemente no resulte correcto. Y aunque da muchos recursos, en los deportes de equipo, y más en un deporte como el fútbol, no son suficientes. O sea, y la gente va a decir, concha Manuel, pero que tú eres gallo, tú quieres más recursos. No.
Es que un deporte como el No, fútbol, porque estamos hablando de 20. o sea, Estamos hablando de 20. 20 y pico. Si vas a un evento internacional son 20 tickets, son 10 habitaciones. Pero con tigres que están viviendo en Europa también. Exacto. Entonces, tú tienes que comprar el pasaje de Europa para acá, para que de aquí para Costa Rica. Exacto. Entonces, es una dinámica completamente diferente. Por ejemplo, no es lo mismo, y lo voy a comparar manzana con manzana. Ujú. No es lo mismo $1 millón en la Federación de Béisbol que en la Federación de Fútbol. En la Federación de Fútbol da para menos. De verdad. ¿Por qué? Por eso mismo que te acabo de explicar. Porque no tienes que traerlos de No diferentes tienes que sitios. traerlo de diferentes países, por lo general los equipos se aglutinan o aquí o en Estados Unidos, los viajes son dentro de la región por lo general y además en béisbol hay un talento natural aquí en República Dominicana que tú puedes hacer un buen equipo con el talento nativo de aquí. Y además tú vas a competir con 30 países en el mundo que juegan béisbol. En el fútbol, si hay 200 países, 220 juegan fútbol. Exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, es demasiado competitivo el fútbol. Igual que $1 millón en la Federación de Voleibol, que también es muy competitiva, no es lo mismo que $1 millón en fútbol. Más o menos son parecidos en voleibol, basquetbol. El fruto que puede rendir $1 millón en esas federaciones va más o menos de la mano. Ahora, si tú le das $1 millón al atletismo, Ya. vuela. Vuela, ¿por qué? Porque un deporte individual vuela en materia de resultados olímpicos. Vamos a estar claros. No, ¿por qué? Al final del día, una medalla es una medalla. Ujú. Pero el costo que tiene una medalla en un deporte de equipo es muy grande. O sea, la medalla olímpica de béisbol costó $3 millones en Tokio. Sin embargo, la medalla de Mary Lady costó 100, 200, $1,000. Ujú. Una medalla igualita. La del levantamiento de peso, bueno, no 100, porque eso fue en el último año. Pero, por ejemplo, en levantamiento de pesa, el presupuesto de levantamiento de pesa durante los 4 años del ciclo fueron más o menos $300,000, el decreso. Pon tú que el Estado lo haya emulado. Son 300,000 más, son $600,000 Para todos los atletas. para todos los atletas. Para todos los atletas. Durante el ciclo completo. Durante el ciclo completo. Y te dio 2 medallas. 2 medallas. Una de plata y una de bronce. Béisbol, la inversión fue $3 millones. Una Una medalla. Por eso es tan complicado. Por eso es tan complicado el deporte de equipo y la gente... ¿Por qué yo lo explico así? Para que la gente un poquito se empatice de lo difícil que es el deporte de equipo. Que las reinas hayan llegado a los Juegos Olímpicos. De verdad, señores, que fútbol haya llegado a los Juegos Olímpicos. México no llegó, Canadá no llegó, Argentina no llegó. O sea, hay países que son potencia en fútbol que no llegaron y nosotros llegamos a los Juegos Olímpicos. Y eso es una medalla del tamaño del mundo. ¿Es real el crecimiento del fútbol? Sí. ¿O es un espejismo? No, es real. Es real. La clase media alta ya no quiere jugar pelota. Juegan fútbol. ¿Y esos muchachos que están ahí son clase media, media alta? ¿Hay ¿En la algunos? selección dominicana? Sí, hay algunos de clase media, 100%. 100%. Hay de clase más humilde, pero hay... Es que tú tienes que entender que inclusive hay muchos de esos muchachos que se criaron en Europa y ya en Europa, o sea, Tienen otro nivel social. tienen otro nivel social que es una clase media. Una clase media que es la mayoría en Europa, que no es el caso en República Dominicana. ¿Por qué ha crecido tanto el atletismo? ¿Cuál ha sido la clave de lo que ha pasado en los últimos...? Porque no es solo Mary Lady. El relevo mixto, Alexander Ogando, que tú mencionaste, que es una opción de medalla. ¿Qué se ha hecho en atletismo para cambiar tan radicalmente? Félix Sánchez. La semilla que germinó el atletismo, a mi juicio, se llama Félix Sánchez. ¿Por qué Félix? Porque Félix, al dar esa medalla olímpica, comienza a inspirar gente. Y por eso es que el programa Creso, eso es el modelo Félix. Es el modelo que al final nosotros estamos tratando de implementar. Es un atleta que se preparó, que estudió y que después de su gloria olímpica está aportando de manera profesional al deporte. Y ese es el ciclo que queremos. Entonces Félix impactó con su medalla, provocó que viniera un Luyelín, que su ídolo era Félix. Eso germinó en la sociedad. Félix viene a República Dominicana, se queda aquí, comienza una academia. Los mismos entrenadores que antes estaban en el negocio comienzan a ponerse más activos, a buscar atletas, o sea, todos, Rubio, Yacén, la rusa, todos comienzan, bueno.
Pero no tenemos otro Félix Sánchez, no tenemos un ballista. No tenemos Pasaron 20 años y no tenemos a alguien que quisiera imitar a pero, Félix Sánchez. pero tenemos atletismo. Sí. Y corriendo. Ujú. Y creo que está Mary Lady, Jaime David, cuando busca a Mary Lady, es para seguir ese empuje que tenía el atletismo de la República Dominicana. Y también, vamos a estar claros, atletismo de las federaciones que más recursos recibe de Creso todos los años. Entonces también eso ayuda a la federación a seguir creciendo. Entonces yo creo que ese boom del atletismo no es fortuito, es producto de, primero, un referente y luego unos recursos que han llegado para que esa federación pueda echar para adelante. Ahora, si nosotros invirtiéramos el Estado en atletismo, la mitad de lo que invierte Jamaica, volamos. ¿Qué Es que necesita? no tenemos una pista en la capital, ni en Santiago, Ni, que son las dos poblaciones más grandes. ni tenemos pistas que no sean profesionales. Entonces, nosotros Porque había un proyecto hace 3 años, el ministro de Deportes habló de un proyecto de pistas de tierra en las escuelas. ¿Qué tan factible es eso? Muy. ¿Por qué no? O sea, pero es que tú no tienes que hacer la pista ultra profesional en Barahona, pero tú tienes que tener una pista para que el niño Que hicieron- comience a correr, que se inicie. Que hay una en Barahona con los Juegos Bueno, diga Escolares. Barahona por decir Barahona, pero cualquiera. en Barahona, en San Juan, en cada una de las provincias debe de haber una pista para que los niños se inicien en el atletismo. El atletismo es el deporte madre del olimpismo. ¿Por qué? Porque en el atletismo tú tienes correr, saltar, brincar, lanzar, o sea, Y que un atleta, un velocista te puede correr en 4 categorías. en 4 categorías, además la cantidad de medallas que se reparten en todos los eventos deportivos en atletismo. Pero más de ahí, una persona que se inicia en el atletismo puede acabar en el balonmano, en la pelota, en el voleibol, en lo que sea, porque es una introducción al deporte. Claro. Es una introducción al deporte de manera tal que luego, si tú te quieres definir por una especialidad determinada, bueno, pues te vas para esa especialidad determinada, que no te limita. Correr en atletismo o brincar en atletismo no te limita de tu poder hacer a la misma vez fútbol o voleibol o básquetbol o el deporte que sea. Entonces yo creo que si nosotros invirtiéramos y dijéramos, tú sabes que República Dominicana, vamos a hacer una inversión estratégica de 10 años, vamos a hacer un plan decenal, como se hace el plan decenal educativo, vamos a hacer un plan decenal deportivo. Vamos a hacer el plan decenal deportivo basándonos en los deportes que nosotros tenemos mayor proyección hoy en día, que son los deportes de combate, Ujú. atletismo y levantamiento de pesas. Esos son los deportes fuertes. Fundamentales. Eso no quiere decir que dejamos de invertir en los deportes, pero vamos a hacer una columna aquí en deporte de combate, levantamiento de pesas y atletismo. Y el cambio sería significativo. Y luego que tú construyes esa columna, entonces tú comienzas a agregar deporte, porque a medida que tú tienes más éxito en el deporte, vienen más patrocinadores y más recursos al movimiento, y entonces tú vas a local. Pero eso necesita un plan decenal. No importa el gobierno que venga, como se hizo en el 96 con el plan decenal educativo, hace un plan decenal deportivo. ¿Por qué no se da esa planificación? ¿Qué falta? Wrong person to ask. Nosotros desde Creso trabajamos en el plan estratégico cada 4 años de los deportes que nosotros apoyamos, y creo que le corresponde al Estado en algún momento pues hacer esa planificación. Ojalá nosotros tener un Estado, y no me estoy refiriendo a un gobierno. Ujú. Estado. El Estado de República Dominicana, ni ahora, ni nunca, ha tenido una política dirigida a fomentar el deporte. Ha habido política de mantenimiento del deporte, pero verdaderamente como política de Estado, que el deporte sea una prioridad, Los presupuestos lo indican. los presupuestos lo indican. Y ningún gobierno se puede sentir ofendido por eso. Es como la para, vamos a cumplir cuotas. Hay que cumplir con el deporte, el mantenimiento, crecer un poquito, pero que haya una política dirigida al deporte como prioridad no ha existido nunca. Y entonces, ¿Por qué tú cuando crees- eso exista, va a haber un plan de salud. ¿Por qué tú crees que ha sucedido eso? ¿Por qué no ve la República Dominicana como nación en los últimos 50 años en el deporte lo que vio Cuba, lo que ve Estados Unidos, lo que ve Europa,
algunos países de Europa, porque hay otros que se van más por otros Yo lados. creo que tenemos tanta carencia en términos de prioritarios como son salud y educación y infraestructura vial y... Pero el deporte es salud y educación. Sí, pero la gente lo que ve es hospital, escuela. Escuela. ¿Entiendes? Si tuviéramos menos ministerios y pusiéramos un solo ministerio de educación, deporte, cultura, tal vez con ese presupuesto centralizado viéramos unas inversiones centralizadas en los centros educativos que fomenten el deporte. Ese deporte escolar que tanto queremos, se viera con ese 4% del PIB que recibe el Ministerio de Educación, se viera positivamente impactado el deporte, porque tú en los planteles escolares tendrías el deporte como una pata fundamental de tu ministerio y de tu responsabilidad. Pero el deporte es media hora, 45 minutos a la semana, es el sistema escolar dominicano, para que los muchachos se vayan a la cancha a sudar. Pero precisamente si tuviera posiblemente alocado hoy en día en un ministerio unificado, tal vez el gallo cantara de manera diferente. O sea, y tú me dirás, bueno, pero hace 25 años estaban unificados, pero hace 25 años no teníamos los recursos que tenemos ahora, hace 25 años no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día, hace 25 años no había las redes sociales. O sea, éramos, señores, hace 30 años no había ni siquiera una Dirección General de Aduana en la República Dominicana. Entonces, no, son tiempos que no son comparables. Hoy en día, con lo que sabemos, con la tecnología que hay, sí nosotros tenemos una política verdaderamente de desarrollo de educación y deporte de manera integral, ya sea con ministerios separados o unificados. Creo que es más eficiente si son unificados, pero whatever. Y cultura también ahí mismo. Pero ya esos temas políticos yo no me quiero meter. Pero una política verdaderamente centralizada. Educación y cultura eran uno solo, hasta hace 15 años. ¿De qué cultura, deporte y educación? Es lo mismo. Y fuera de aquí. Es parte de la educación. Fuera de aquí, y fuera de aquí van juntos casi todos los lados del mundo. Entonces, tú tienes una inversión en la escuela que va verdaderamente enfocada a promover esa educación, ese deporte y esa cultura de manera estructural, y pudiéramos ver planteles con ese 4% que tenemos hoy en día, que se ha invertido mucho en infraestructura, pero más adaptado a deporte, y pudiéramos ver un calendario educativo que tenga muchísimo más horas de participación en las actividades co-curriculares que asociadas al deporte. Mi hija va a una escuela, a un colegio privado, y en ese colegio privado ella recibe 3, 4 veces a la semana deporte en la tarde, y no media hora. Recibe 1 hora 2 días, 2 horas otro día. Y sin ese colegio privado lo podemos hacer en el público también. Y más con la tanda extendida, Y ¿verdad? más con la tanda extendida. ¿Cómo llegamos a Marilady Paulino? De verdad. Porque cuando uno ve a Félix Sánchez, sabemos el corazón de Félix, Sí. sabemos su entrega al deporte dominicano, pero no podemos esconder la realidad de que Félix es un producto dominicano, Sí. pero desarrollado internacionalmente. Sin embargo, Marilady Paulino es una atleta sembrada, alimentada, criada, desarrollada, y todo en la República Dominicana, y es la número 1 del mundo. Y no solo es la número 1 del mundo, sino que gana de una manera tan contundente cada una de las carreras en las que participa que uno dice, wow. Es muy difícil, o sea, la gente no entiende que esto es unos casos rarísimos que se dan, que no son normales. Tú puedes invertir $2 millones al año en la Federación Dominicana de Atletismo y no necesariamente va a surgir otra Marilady Paulino, ni otro Félix Sánchez. O sea, son condiciones naturales que tiene el atleta que definitivamente sorprenden, y de hecho, de nuevo mérito ahí a la gestión de Jaime David, que fue la persona que le sembró la semilla a ella y la metió en el deporte organizado y en el balonmano en aquel entonces. Y luego de ahí, cosas de la vida, suerte, destino. Pero una persona con las condiciones encuentra una oportunidad, una suerte, y la sabe aprovechar. Y Marilady la ha sabido aprovechar y se ha comportado como un ejemplo de la sociedad, no solo por su religiosidad, sino porque tú puedes ser
muy religioso y luego, ¿verdad? Ujú. Pero Marilady, su comportamiento, un comportamiento digno, un comportamiento bueno, un comportamiento sincero. Marilady se maneja económicamente con con un cuidado extremo. Marilady recibe patrocinio y Marilady vive de manera humilde, sin opulencia y enfocada en su trabajo, en su familia, su entrenador y papá Dios. Y yo creo que ese es el éxito de Marilady, por eso yo llamo a Marilady. Recientemente anunció el gobierno los premios para París 2024, aumentando significativamente el, el monto que recibirán los atletas medallistas, aumentando de 12 a 15 millones de pesos una medalla de oro y teniendo 10 millones la de plata y 8 millones la de bronce. ¿Tú crees que es sostenible lo que los gobiernos, quizás un poco populistas, vamos a decirlo así, están ofreciendo a los atletas? Y no es que esté mal, porque los atletas se merecen todo lo que puedan recibir, pero la República Dominicana para París 2024 será el país que premie con mayor capital una medalla del color que sea, por encima de Estados Unidos, que mientras República Dominicana pagará un oro, obviamente Estados Unidos tiene una realidad distinta por la cantidad de medallistas que puede tener, pero un oro de la República Dominicana vale $235.000, un oro de Estados Unidos vale 30.000. Pero siempre hemos premiado más que en Estados Unidos precisamente por la realidad social de República Dominicana versus los Estados Unidos, y no está mal. Un atleta en Estados Unidos vive en la universidad, estudia en la universidad, se alimenta en la universidad y hace una vida académica y social que le permite tener un salto cualitativo social que no necesita necesariamente la medalla para romper un círculo de pobreza. En República Dominicana, el premio a la medalla es una inspiración a lo que vienen subiendo también para que ese ciudadano pueda ser un ejemplo de cómo romper el círculo de la pobreza y que a través del deporte tú puedas romper el círculo de la pobreza. Entonces, no veamos mal el premio del gobierno dominicano hacia los atletas. Yo creo, yo lo apoyo y creo que es un aspiracional correcto. Y también creo que ese premio no impacta en absolutamente nada que ese atleta vaya a ganar o no a ganar una medalla, porque ese atleta ya se preparó. Y ese premio no va a ser que en 15 días se prepare más o menos, que tenga mayor motivación. Ya su motivación está dada. Ese premio es verdaderamente un premio, un reconocimiento, para que luego, si esa preparación da los frutos que ese atleta espera, pues lo reciba, rompa ese círculo de pobreza y se convierta en un ciudadano modelo para los que vienen subiendo en su comunidad. Y que haya más Audrey Nin en Barahona, como pasó con Luisito Pie en Barahona. O sea, yo me acuerdo el caso de Luisito Pie, señor, en Monteplata, cuando Luisito sube y tiene su casa propia. Óyeme, mi Luisito me contaba, tú no te imaginas los amigos míos que ahora salieron de la mala vida porque vieron mi ejemplo. Entonces, no está mal el premio. Tampoco debemos de competir por ser el país que dé el premio más grande. No tengo esa estadística, creo que faltan muchos países por revelar su premio. Nosotros nunca hemos sido el país que da el premio más grande, pero sí hemos sido un país que da premios por encima de países potencias. Es normal, porque Y es normal por la realidad por la social de realidad cada social uno. que tenemos. Siempre damos premios mejores que España, que Estados Unidos, que Canadá, pero siempre hay países en Asia que dan premios mejores que nosotros, que es Uzbekistán, no me acuerdo exactamente los países, pero siempre hay países en Asia que por lo general dan premios mejores que nosotros. De nuevo, yo creo que el premio es correcto, el premio está bien, el premio el premio me gustaría que venga acompañado de una mayor inversión para la preparación en el futuro. O sea que, y perdón por ser tan insistente con el tema del presupuesto, pero de nada sirve dar 15 millones de premio a un atleta si durante su preparación en los 4 años recibió una inversión de 200, 300 mil, 400 mil pesos en su preparación. ¿Entiendes? Sí. La gente cree que los atletas dominicanos viven en la extrema pobreza y que no compiten o no tienen los mismos chances que atletas de otros países
y creen muchas veces que es un milagro o algo sobrenatural lo que sucede. Pero los atletas dominicanos solamente viven de ser atletas, que no sucede ni siquiera en los países más organizados como Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cuál es la realidad del atleta dominicano? Dentro de lo que ya sabemos que son las limitaciones que tiene República Dominicana como nación. El atleta dominicano vive como vive el dominicano. Y el atleta dominicano, tú tienes un poquito, que es clase alta, un poquito más grande, que es clase media alta, un poquito más alta, que es clase media, una gran parte, que es clase humilde, y luego tú tienes un estrato bajito, que vive en extrema pobreza. Entonces, Le falta comida al atleta dominicano. Esos atletas que tú ves que van a Juegos Centroamericanos, a Juegos Panamericanos, a Juegos Olímpicos. En su mayoría no. En su gran mayoría no. Hay un estrato social muy bajito, que sí, en ciertos deportes, que sí, pero en su mayoría esos atletas tienen una alimentación, no voy a decir correcta, pero tienen una alimentación suficiente. Correcta no, porque no necesariamente la proteína que tienen que comer, los carbohidratos que tienen que comer, o sea, no hay una planificación alimenticia para el atleta de República Dominicana como lo existe en algunas potencias. O sea, ahora de que come, no es que está pasando hambre. Ahora, el atleta en desarrollo, que está en los pueblos, ese atleta tiene un índice más alto de ser un atleta mal comido. Porque no está en alto rendimiento. Porque no está en alto rendimiento y no está en el círculo de desarrollo. De ser miembro del círculo deportivo militar, de estar en el Parni, de estar en Creso. Así fue Luyelín Santo corría descalzo, Marilady bebía en la... O sea, ahora cuando entran ya... Marilady no corría descalza. Como han dicho las agencias internacionales muchas veces. Marilady no, porque Marilady ni siquiera corría. Marilady lo hacía balonmano. Precisamente. Ella era jugadora de balonmano y de ahí es que sale al atletismo. Y no se hace balonmano descalzo. No hay forma. No aguanta los pies. Se juega fútbol descalzo y pelota se juega descalzo, pero balonmano no. Manuel, ya me dijiste lo que tú esperabas para los Juegos Olímpicos. ¿Qué tú esperas para los... ¿Cuál es tu plan decenal en el deporte dominicano? No tenemos plan decenal, pero tenemos un plan estructurado ya para Los Ángeles 2028. Nosotros tenemos una reunión planificada en noviembre, que es la encerrona, en el cual vamos primero, Dios mediante, vamos a aumentar el presupuesto para los próximos 4 años. Las empresas van a invertir más. Es un preacuerdo que tenemos. Vuelve béisbol. Vamos a tratar pero recuerda que el béisbol no está en Creso. El béisbol es un programa aparte. Sí. Pero igual se mezcla. Se mezcla, pero no se mezcla. Y ahí vamos a enfocarnos en los deportes con mayor proyección. Yo creo que voleibol masculino va a dar una sorpresa en los próximos 4 años y lo vamos a ver en los centroamericanos y en los panamericanos. No necesariamente clasifiquen a Los Ángeles, pero yo creo que van a dar un salto cuántico, como vimos con la Reina en 2003. Con voleibol masculino estamos comenzando a dar ese cambio y es producto de la inversión que estamos haciendo y queremos que el Estado lo vea para que también nos acompañe. Y hay un trabajo muy lindo que se está haciendo en boxeo, que si la Federación Internacional, el Comité Olímpico Internacional finalmente bendice a la Federación Nueva de Boxeo, creo que podemos seguir invirtiendo, pero dependemos de eso. Y mi plan es poder aumentar la cantidad de atletas a lo cual hoy en día llegamos, que hoy en día es más o menos 124, para aumentar a unos 140, 150 y poder impactar así, aumentar nuestra meta tiene que ser que Los Ángeles 2028 sean los Juegos Olímpicos con la mayor participación de dominicanos de la historia y nuestra meta debe ser superar los 70 clasificados a Los Ángeles 2028. Gracias, Manuel. Gracias a ti.